Muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí presentes en este noveno foro de enseñanza y tecnología educativa. Ya veo que mucha gente se está conectando. La verdad, les damos la bienvenida y un agradecimiento súper grande por acompañarnos aquí. Antes de que empecemos, ahora sí, en materia, me presento. Yo soy Caro Valderas, voy a ser la anfitriona el día de hoy. Voy a estar aquí conectada. Cualquier cosa que necesiten me pueden mandar un mensaje por aquí, por el chat. Y un par de indicaciones básicas para que estemos todos súper a gusto. Ustedes ahorita están en una sesión de webinar. No tienen habilitado micrófono ni cámara, pero sí tienen habilitado por ahí el chat. De hecho, si nos pueden decir de dónde nos están escuchando, si están en México, si están en Colombia, en Argentina, no sé, por ahí cuéntenos. Estamos haciendo también una transmisión en Facebook. Si hay alguien por ahí que no alcanzó a registrarse o que no tuvo lugar aquí en Zoom, puede ver las conferencias por allá. Algo también muy importante es que la agenda es un poco extensa. Es importante que estén al pendiente de cómo van a ser los movimientos. Si me ayudan moviendo nada más un slide para mostrarles la agenda. Y empezamos ahorita con la primera conferencia magistral. Empezaríamos como a las 9:10 más o menos. Después a las 10 de la mañana o 10:10 para darles 10 minutos de break o 5 minutitos de break. Vamos a partir la agenda en dos. Vamos a tener 2 talleres simultáneos en 2 salas diferentes. Después regresamos aquí para otra conferencia magistral, que este es un panel. Tenemos varios panelistas que también van a estar aquí conectados. Y después tenemos el último bloque de talleres, que igual nos partimos a la mitad. Al final de esta sesión les pasamos el link donde están los demás links para las sesiones. Entonces, ahí los van a poder encontrar. Me gusta también recordarles que esta es una sesión que si ustedes acreditan este número de talleres, este número de conferencias, se van a llevar por ahí una constancia de participación que les hacemos llegar a su correo. Y también algo muy importante es que al final vamos a tener una dinámica. Por ahí vamos a hacer un sorteo de ebooks, de eBooks Engage, obviamente, para 10 o 15 participantes. Entonces les pido por ahí que se queden en toda la sesión para que al final puedan estar participando en el sorteo y se lleven un ebook. Y pues ahora sí, le doy la bienvenida al doctor Omar y a Ramón Orduña, que también están aquí presentes, el doctor Omar del TEC y Ramón de Cengage, si quieren dar aquí unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Muy bien, bienvenidos a todos nuestros profesores y profesoras que se han conectado a esta sesión. La verdad es que estamos muy contentos de recibirlos, de prepararles esta agenda que tiene la intención, pues, de siempre acercar nuevas herramientas, nuevas tecnologías y sobre todo en este ámbito de la digitalización que hemos vivido en este último año. Buscamos que de alguna manera, pues, podamos desarrollar nuevos conocimientos, nuevos intercambios de experiencias. Este foro siempre ha sido su propósito el ser un espacio de diálogo, un espacio de intercambio, y creo que con el paso del tiempo se ha logrado generar esta sinergia. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Tecnológico de Monterrey y les deseamos mucho éxito en toda la sesión. Esperemos que la disfruten y estamos a sus órdenes en cualquier momento para poder atender alguna necesidad, inquietud que tengan. Bienvenidos a todos y mucho éxito en la jornada. Gracias, Omar. De parte de Cengage Learning, Ramón Orduña, para todos ustedes aquí saludándolos. Les agradezco mucho su asistencia, su participación, estar pendientes de los talleres. Y la intención de este taller y este foro nació con el TEC de Monterrey, originalmente como una idea para contribuir todavía más a ustedes los profesores y aportar valor con experiencias docentes, intercambio de estas experiencias, y que ustedes tengan, además de nuestros productos como plataformas y libros, un foro donde podamos nosotros interactuar directamente con ustedes y acercar mucho de la experiencia docente que se ha ido desarrollando en estos últimos años por la necesidad también de la enseñanza a distancia. Les agradecemos mucho su asistencia y aquí estamos a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón. Ahora sí voy a presentarles a nuestro primer conferencista. Si vieron por ahí nuestro teaser en Facebook, seguramente ya saben de quién estoy hablando. Él es el doctor Eduardo Calixto. Voy a leer rápidamente su biodata para que ustedes lo conozcan un poquito en caso de que no lo conozcan.
Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestría por el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM, doctorado en neurofisiología por el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM, con posgrado en Fisiología Cerebral en la Universidad de Pittsburgh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro activo del Society for Neuroscience. Actualmente es jefe del Departamento de Neurobiología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud. Él es profesor invitado del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Pittsburgh y el Departamento de Neurofarmacología del Centro Paul Broca en París, Francia. Profesor en posgrado de la UNAM, específicamente en el programa de maestría y doctorado en psicología. Ha dictado cursos en diferentes universidades privadas en México. Actualmente es profesor de las materias Fisiología y Farmacología en la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es autor de 25 publicaciones internacionales en revistas especializadas en neurociencias y 3 libros. Ahora sí, démosle la bienvenida. Adelante, doctor Eduardo. Ahora sí, todo suyo el foro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un privilegio, un placer. Y para mí es verdaderamente un honor muy grande poder platicar el día de hoy con ustedes. Vamos a dar una plática y a su vez un viaje sobre qué es lo que pasa en nuestro cerebro, cuáles son estos factores que pueden estar mediando lo que ha sucedido como en nuestra labor como académicos, pero también como profesores, como profesionales, estar atendiendo estas conferencias a distancia. Mire, yo le quiero platicar algo muy interesante en estas primeras 5 diapositivas. ¿Sabía usted que su cerebro, el mío, tiene en promedio 100,000 millones de neuronas y que nosotros generamos todas estas neuronas antes de nacer, específicamente entre el 3er y 5º mes, y que de una sola neurona hicimos estos 100,000 millones en tan solo 9 meses? Nuestro cerebro pesa solamente el 2% de nuestro peso corporal. Esto involucra claramente que en promedio estamos alrededor de 1,4 kg, pero en los hombres andamos en 1,375 gramos, los hombres, y las mujeres en 1,280 gramos. Esto quiere decir que el 2% de nuestro peso está involucrado el cerebro y se lleva más del 60% de la información genética. Es un órgano muy caro. Es un órgano realmente muy importante. El cerebro recibe prácticamente entre el 15 a 20% del flujo del cerebro, de la sangre que sale del corazón, y nos damos cuenta de algo, que si este 20% de oxígeno que recibe el cerebro, ningún otro órgano lo tiene, nos damos cuenta de la importancia que tiene prácticamente el hecho de tener un metabolismo constante. Y esto implica claramente cómo las emociones lo pueden cambiar. Ojo, aquí este es un punto esencial en el cual quiero recalcar. No todas las emociones gastan la misma cantidad de energía. Cuando tenemos aproximadamente entre 35 y 38 años, que creo que la gran mayoría de ustedes todavía no tiene porque son muy jóvenes, tenemos entonces que dar una noticia muy desagradable, que después de los 35 o 38 años, todos los días se nos van a morir entre 5,000 a 15,000 neuronas. Y esto depende mucho de qué tipo y calidad de vida tenemos. ¿Está usted comiendo bien, durmiendo bien? ¿Tiene usted actividad sexual? ¿Tiene diversiones? Porque en términos generales, de los 100,000 millones con los que hemos nacido, después y alrededor de los 40 años andamos en 86,000 millones de neuronas. ¿Sabe usted que su cerebro y el mío tienen una velocidad de pensamiento? Imagínense nada más, podemos generar 48 pensamientos por minuto. Esto da una velocidad en términos generales, de tomar 2,160 decisiones al día. ¿Qué es lo que estamos diciendo con toda esta información? Imagínense, no sé si usted ha escuchado una historia en donde dicen que nuestro cerebro es perfecto, pero le tengo que decir abiertamente que no. Nuestro cerebro no es perfecto, y no es perfecto porque nuestro cerebro tiene una capacidad muy importante de olvidar, de malinterpretar y de confundir. Sí, nosotros nos damos cuenta que, imagínense nada más, querido colega docente, después de 1 hora promedio, un alumno va a perder 40% de la información. Después de 9 horas de haber dado una información contundente, de la cual nos hemos tardado muchísimo en construir un concepto, en pensar que hemos dado la mejor sesión, después de 9 horas prácticamente se quedó el 40% de la información. Y depende de cómo duerma ese alumno o esa persona para consolidar la memoria. Por lo tanto,
en ocasiones, aunque ya sabemos el contenido, por momento empezamos a confundir y después interpretamos y siempre el cerebro se va a interpretar pensando que está haciendo lo correcto. De tal manera que nuestro cerebro tiene sesgos y es por eso que nuestro cerebro es tendiente a ser perfecto, pero no es perfecto. Y esto, siendo una característica muy, muy, muy particular biológica, lo tenemos todos en algún momento. Esto lo hemos vivido, lo hemos sabido, nos los han informado y seguramente va a ser una de las conclusiones de todo lo que van a aprender el día de hoy. Maestro frustrado más alumno aburrido, el resultado es pésimo. Y nos han dicho constantemente, por favor, plantee retos asequibles y razonables. Profesor, por favor, sea consciente de los objetivos y hágalos conscientes a los alumnos. Repita oportunidades, identifique necesidades individuales. Hay que aprender cosas nuevas para que agilicen el aprendizaje. Hagamos una atmósfera distendida, con confianza, tengamos emoción, que esto va a impactar a la cognición. Y todos decimos, sí, claro, pero, perdón, después de 9 horas, este proceso prácticamente se cae y volvemos a regresar a un punto en donde el cerebro le pone más atención a lo negativo que a lo positivo. Y entiéndase que el maestro y el alumno tienen un cerebro y en consecuencia, estos procesos de un alumno cansado, un alumno fastidiado o un alumno que cada vez hace lo que quiere porque sesga, el profesor se va a sentir más frustrado, el alumno más aburrido y obviamente los resultados son terribles. Déjeme decirle algo muy importante. Queridos profesores, en esta región del cerebro, aproximadamente aquí, estoy moviendo mi cursor, se encuentra el tálamo y estas neuronas que se encuentran en el tálamo son, le llamamos los electrofisiólogos, los neurofisiólogos, neuronas marcapaso. Esto significa que esas neuronas se activan de tal manera que activan prácticamente la atención selectiva. De nuevo, son neuronas que permiten una mayor atención. No obstante que estemos despiertos, cuando más actividad tiene el tálamo, la atención se incrementa. ¿En qué momento del día estas neuronas son más activas? Entre las 9 de la mañana y las 12 del día. No obstante que usted se despierta aproximadamente a las 6 de la mañana, eleva su presión arterial, disminuye la liberación de melatonina y entre las 9 y 12 del día es cuando pone más atención. Es decir, que en ese momento su vigilia es más alta y después, poco a poco, empieza a coordinar mejor su cuerpo. La actividad cardiovascular y muscular es muy buena a las 5 de la tarde para que a las 7 de la noche tenga su máximo pico corporal de temperatura, su presión arterial sea mayor y después empiece a liberarse melatonina para disminuir después la actividad intestinal e irse a dormir y así sucesivamente. Nosotros hacemos ciclos que tienen que ir coordinados con los ciclos de otros órganos, en especial con el hígado y los riñones. De tal manera que nuestro cerebro no escapa de qué momento en el día ponemos más atención. Conclusión a este primer punto. Le tengo que decir que efectivamente las mejores horas para discutir o crear un concepto o pedirle a alguien que nos ponga más atención, resulta que sería maravilloso entrar a las neuronas marcapaso y entrar en ese vínculo de las 9 a las 12 del día. Primer consolidación. ¿Por qué? Porque voy a decir claramente que estas sesiones cansan. Ver a la computadora, la imagen, los tipos, incluso las voces, van minándonos y van cambiando. Y vamos a ver a lo largo de estos 35 minutos que me quedan, ser partícipes de por qué es importante cambiar esto. Vea usted, hoy le podemos sacar al cerebro fotografías en cualquier emoción, feliz, enojo y miedo. Y creo que ustedes pueden darme la razón, que las de arriba son cuando tienen la emoción activa y abajo cuando se ha circunscrito. Y nos da cuenta de algo muy importante. Estar felices hace que el cerebro prácticamente disminuya mucho su actividad, pero enojado y con miedo es cuando más neuronas generamos actividad. Y es por lo tanto cuando el cerebro se pone a gastar más glucosa, más oxígeno. Por lo tanto, uno de los principales enemigos para la didáctica es generar enojo y miedo o entrar en un vínculo que esté favorecido con el enojo y el miedo. Pero la que más gasta energía de todas es la tristeza. Resulta entonces que las emociones cambian como el cerebro toma oxígeno, se cansa. De ahí la importancia que enfrentarnos a emociones que estén en extremo, entiéndase,
el enojo, el miedo, pero en especial la tristeza, hace que el cerebro disminuya su actividad y su funcionalidad. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo? Cualquiera de nosotros que lloramos a las 10, 11 de la mañana, a las 5 de la tarde, estamos sumamente abatidos y cansados. Ese día es distinto a los demás. Llorar cambia prácticamente el metabolismo cerebral. Pues bien, para poner atención, tenemos que tener una actividad en el tallo cerebral que active prácticamente todo el cerebro. Un sistema límbico que genera emociones, subrayo emociones, porque las emociones favorecen el proceso de aprendizaje y de atención. Y una corteza cerebral que en estos términos generales sí tenemos que hacer una disociación. Un fenómeno secuenciador que está en el hemisferio cerebral izquierdo y uno que engloba, que es el hemisferio cerebral derecho. El creativo, que dicen los clásicos. Por lo tanto, tenemos que tener una buena actividad del tronco cerebral, una buena condición de generar emociones y una corteza cerebral que esté a este punto. Como ustedes se dan cuenta, a este nivel de la conferencia, de nuestros 86 mil millones de neuronas conectadas en este momento, están empezando a funcionar porque estamos entrando en el horario en donde nuestras neuronas marcapasos están funcionales, ya estamos despiertos, estoy tratando de activar un cierto tipo de emoción con ustedes a través de esta emoción y a través de estas palabras. Y en lo general, entonces, este cerebro tiene que hacer una secuenciación de actividades. ¿Cuál es? Cuando nosotros escuchamos, activamos muchísimo el lóbulo temporal. Después entra el hipocampo. Este es el sitio de la memoria y el aprendizaje. Este es el sitio que en 250 milisegundos después de escuchar una palabra estamos entendiendo qué es lo que me están diciendo. Y a los 300 milisegundos, estoy hablando de un tercio de un segundo, estamos generando una emoción. Un cerebro que no genera emociones es un cerebro que le va a costar mucho trabajo aprender y mantener atención. Por lo tanto, necesito activar el sistema límbico. ¿Quién es el sistema límbico, doctor Calixto? La relación del hipotálamo, área tegmental ventral, amígdala cerebral y giro del cíngulo. Vean ustedes, esta estructura en color fuchsia, rosa, es una estructura relacionada con la interpretación, no solamente de mi emoción, sino de la situación en donde yo estoy. Esto va a ser muy importante. Queridos colegas, si una persona viene con una condición de no saber interpretar, no se siente partícipe de una clase y se aburre más rápido. Aquí la importancia entonces de plantear y pedirle a las personas y ser empáticas desde antes de los 5 minutos. Estas estructuras que ustedes ven en el cerebro se llaman ganglios basales y estas son las responsables de la reverberancia de información. Cuando yo escucho una mala palabra, cuando veo una mala actitud, cuando veo que no está adecuadamente el proceso funcional, son los ganglios basales los que se están dando vueltas. Y además de eso, activo los dos hemisferios cerebrales a la mitad de un segundo. El giro del cíngulo interpreta en dónde estoy, qué hago y para qué sirve la información. Se mete el cerebelo para poder hacer anclaje de memorias a mediano corto plazo. Ambos hemisferios están conectados a los 620 milisegundos y a los 700 milisegundos entra en actividad la corteza más inteligente de nuestro cerebro, que se llama corteza prefrontal. Quiere decir que primero atendemos, escuchamos, nos motivamos, memorizamos y eventualmente generamos una respuesta inteligente. Así es el cerebro humano. Entra en último tiempo la corteza más inteligente para contestar, entre los 900 milisegundos a segundo y medio. Esto quiere decir claramente que es muy importante entender todo este principio anatómico que acabo de mencionar, porque una emoción va prácticamente a matizar o a incrementar cualquiera de las respuestas que estemos dando. Nuestro cerebro entonces amplifica o disminuye independientemente del proceso del cual se esté desencadenando toda una situación, dependiendo de qué y cómo hemos empezado el día, de cómo hemos llegado a nuestra actividad, desde cómo prendimos la computadora o desde qué tan seguro estamos sintiendo una información. Querido colega, querido profesor, querido ser humano, querido alumno que me está usted escuchando en este momento, los primeros 20 minutos son importantes para mantener atención. Estos primeros 20 minutos generan una activación de redes neuronales que van secuenciándose en serie y en paralelo para decir claramente que, en términos generales, después de los 20 minutos tenemos que cambiar, o ya sea la forma como estamos hablando y de hacerlo de una manera distinta para que el cerebro distinga que algo cambió y ponga otra vez atención, o matizarlo con una sonrisa o con una información distinta para que de nuevo el sistema vuelva a reiniciarse. De una manera muy categórica tengo que decirle que a veces el cerebro desensibiliza información porque una palabra, una manera como se está hablando,
prácticamente después de los 21, 22 minutos, cansa al cerebro. Así como hemos anotado esta situación, digamos, este proceso anatómico de activación, también viene un proceso neuroquímico. Mire, tengo que decirle que usted me está poniendo atención con dopamina, que lo motiva, espero lo esté motivando, adrenalina, que espero que lo esté enfatizando la información, serotonina, que le indica su estado de ánimo, endorfina, que si está adecuado y está usted a gusto con la información que está recibiendo, usted dice, qué interesante, y oxitocina, muy importante. Usted tal vez no me conoce, pero si un día me conociera y yo pudiera estrechar su mano o pudiera abrazarlo, automáticamente el proceso de todas estas sustancias neuroquímicas reúnen para poner más atención. Tengo que decirle que la dopamina y la adrenalina se caen en el tiempo, pero la serotonina mantiene, las endorfinas son condicionantes para repetir lo que más nos gusta, pero la oxitocina nos hace decir la verdad y al mismo tiempo esta hormona neurotransmisor nos hace sentirnos parte de una familia. Si yo le dijera, si usted quiere a su familia, a sus hijos, a sus compañeros, si usted se siente parte de un grupo, usted me diría, por supuesto, doctor, es oxitocina lo que tiene su cerebro. Usted estará de acuerdo conmigo. Cuando viene el Mundial de Fútbol o gana su equipo favorito el Super Bowl, usted se siente parte de esa felicidad. ¿Por qué? Porque ese equipo y esas personas representan algo de vinculación con usted. Y lo que le tengo que decir es que es la oxitocina. ¿Habrá usted escuchado que damos el último jalón o ya es lo último y hagámoslo por el equipo? Es oxitocina. Hoy sabemos que una sesión por Zoom después de 2 horas nos cansa. Y nos cansa más cuando apagamos la pantalla, en este caso la cámara, y nos cansa más cuando no tenemos interacción a través del micrófono. Es una paradoja increíble. Yo sé que en este momento muchos levantaron sus cejas y dijeron, ¿qué dijo doctor Calixto? Que en la medida que una persona se sienta parte de un grupo, interactúe y que la persona sienta que lo están escuchando, lo cansa menos, libera más oxitocina y se siente parte de un grupo. Y esto es lo que hace la adrenalina y la dopamina. Vean ustedes, generan estos trenes de alta frecuencia en el cerebro y esto es lo que da prácticamente un incremento en el proceso de poner atención. ¿Por qué una persona pone atención? Porque libera dopamina y adrenalina. Hay un estímulo importante y en la medida que lo estés estimulando, el cerebro va generando entonces trenes de atención y estos trenes de atención no pueden mantenerse, se caen. Pero entonces entran los otros neurotransmisores, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina para tratar de mantener este proceso por más tiempo. Entonces no solamente se trata de estar motivado, sino también de entender por qué estoy motivado e invitar a las personas a que estén motivadas conmigo. Y todavía más, ¿para qué sirve ese concepto? Invitarlos a que todos participemos de esa magnitud. Y es un hecho que entonces, con toda esta idea, aseguramos, además del proceso atentivo y selectivo de la memoria, generamos un proceso de sentirnos parte de un grupo. Este es parte del secreto que a nivel cerebral nos encanta llevar a todos. Este es un ejemplo característico. Cuando nosotros damos una información, vea usted la cantidad de información que la corteza prefrontal tiene que coordinar con todos los sentidos, en todos lados. Y cada vez que un estímulo, en la medida que se va repitiendo, va generando una respuesta todavía mayor, esto sucede en varios centros neuronales, para que a su vez, pues esto genere cambios en la manera como se están conectando neuronas. A eso le llamamos potenciación sináptica, que es, haga usted el símil, en este momento sígame mentalmente, como si un árbol creciera sus ramas y por lo tanto es un árbol más arborizado y es capaz de tener una mayor cantidad de información. Y aquí lo vemos. Ve usted, un estímulo de repetir, prácticamente genera una conexión neuronal muchísimo más grande y esto traduce que a lo largo de la vida conectamos más neuronas. Pero hay un periodo crítico de esta conexión neuronal. Nuestro cerebro, el mío, el de ustedes, conectó más neuronas entre los 7 y 14 años. Esto implica claramente que, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo tan buena memoria? ¿Por qué me acuerdo tan bien de algunas cosas? Porque entre los 7 y 14 años se hizo todo este andamiaje neuronal, se conectó. Pero esto no quiere decir que no pueda suceder en las etapas adultas. Aquí lo importante es lo siguiente. Sí, la memoria es una capacidad que podemos ir generando, incrementando o disminuyendo de acuerdo a lo que hacemos todos los días. Aquí la importancia es entender que tenemos neuronas que se pueden cada vez conectar más.
Pero si el hecho de no conectarlas, porque si entre 7 y 14 años hubo un desequilibrio muy importante emotivo, hubo abandono, hubo situaciones de abuso sexual o abuso emocional, el hipocampo es el primero que cae en este proceso y definitivamente toda la vida vamos a tener una situación y una secuencia de alteraciones que no nos van a permitir poner atención. Pero esto no quiere decir que esté perdido. Si un ser humano se le habla, la voz humana es uno de los principales generadores de conectividad. Y es entonces la importancia, no solamente de hablarle a alguien, sino hablarle por su nombre. El hecho de que yo le diga a alguien, Omar, Ramón, Carolina, Raquel, Carlos, en ese momento su cerebro empieza a conectar y obviamente la liberación de oxitocina se favorece. Invitación, una de las conclusiones más importantes que en este momento el campo de las neurociencias nos puede dar es que hablemos y hablemos a través de nuestro nombre y digamos el nombre de las personas para que podamos tener mayor conectividad neuronal. El cerebro favorece estas conexiones. Entonces, como una de las conclusiones a este punto es que pues no podemos poner atención a todo lo que nos da y tenemos que entender que los recuerdos a partir de 1 hora se empiezan a editar y que a las 9 horas prácticamente solamente nos quedamos con el 40% de la información. Doctor Calixto me está poniendo un escenario tremendo, horrendo, todos lo tenemos. Y si hay estrés, si hay tristeza, si no hay glucosa, si no desayuna, no come, no cena, si no hay ejercicio, se dará cuenta que este proceso todavía es terrible y peor, de consecuencias peores. El cerebro no le pone atención a todos los estímulos por igual e incluso el 75% de las cosas que nos suceden todos los días son subjetivas. Un problema que podamos tener hoy, seguramente mañana lo podemos resolver de otra categoría, con otras estrategias. A eso me refiero. Y la gran mayoría de nosotros paramos en darnos cuenta si por ahí es el proceso. Pero uno de los elementos naturales que en este momento ha impactado de manera negativa es la soledad. Quiero decirles que estar solo, y esto no lo vivimos de manera voluntaria, la gran mayoría de las personas que empezaron la soledad, que evidentemente llegó en forma inmediata, la soledad tiene efectos negativos en el cerebro, entiéndase para el alumno, entiéndase para un docente. Incrementa la liberación de adrenalina, incrementa la presión arterial y el eje hipotálamo hipofisiario donde se produce más cortisol. Conexión, nos estresamos más fácil. El hecho de estar solos prácticamente genera un sentimiento de que algo malo va a pasar. La soledad no está para el cerebro para vivirla por mucho tiempo. No es que tengamos que vivirla. Tenemos que ser razonables en todo este proceso. La actividad inmunológica disminuye y en términos generales el sueño reparador se cae. Tengo que decirles que es en el sueño donde la memoria se consolida. Y si empezamos a quitar sueño reparador, este proceso se trastoca. La soledad es uno de los principales enemigos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La corteza visual se sobreactiva y empezamos a ver cosas, pero empezamos a ver cosas que nos convienen. Y entonces estamos diciendo que en esta área cerebral que está en verde, que se llama unión temporal parietal, es entonces donde trastocamos y empezamos a generar cambios en la manera como estamos distinguiendo y volteamos y preguntamos, oye, es que pasó esto y los testigos dicen, no sucedió eso, te estás equivocando, pero yo lo vi, bueno, perdona, pero no es así. De tal manera que la soledad no solamente impacta en la manera como nos estresamos, sino también cómo evaluamos lo que estamos viendo. Y la soledad disminuye mucho la actividad del hipocampo, el sitio de la memoria y el aprendizaje, la evaluación de la corteza prefrontal, lo lógico, lo congruente y lo objetivo, y el estriado, que es una zona en donde estamos reverberando información, también cae. Quiere decir que cae el proceso de reverberancia de nuestra información, cae nuestra memoria, y evidentemente somos propensos a un cambio en la actividad de las emociones. Si sumamos todo esto, es muy importante entonces ahora y de vez en cuando preguntar qué tan solos estamos o qué tan solos nos sentimos. Esto que voy a decir, tal vez muchos no van a estar de acuerdo y me van a decir, doctor, quiero que usted me diga de dónde diablos saca usted su maldita información, porque no le creo. Tengo que decirles que todo lo que estoy diciendo, toda la información de todas las diapositivas vienen abajo.
de las diapositivas. Tengo que decirle abiertamente que una voz aguda cansa muchísimo más que una voz grave o una voz de hombre. ¿Qué está diciendo, doctor Calixto? Que la voz aguda es un parámetro de disminuir atención y que a los 8 minutos promedio un cerebro empieza a disminuir su atención cuando está enfrente de una voz aguda. Esto es contundente. Queridos profesores, en especial profesoras, no lo tomen personal. Si la voz es muy aguda, tiene usted perfectamente los primeros 10, 15 minutos para enfatizar la información importante y eventualmente dejar tal vez la discusión o preguntas y respuestas, porque evidentemente si usted tiene una voz aguda, se va a dar cuenta que más del 35% de los alumnos después de 40 minutos ya no ponen atención como lo empezaron a hacer al principio. Esto es importante porque estamos entonces enfrente de una situación de que cómo hemos cambiado la manera como hemos dado clase al grado de que pues tenemos que ser más conscientes de esta información. En resumen, si usted me dice, doctor, ¿por qué no aprende el cerebro? ¿Por qué hubo cambios anatómicos entre los 7 y 14 años? ¿Por qué no se come proteínas? ¿Porque podemos estar enfrente de fármacos que nos estén disminuyendo la atención? Estamos ante un estado depresivo, de soledad. La enseñanza es inadecuada, no nos hemos capacitado tal vez para llegar a ese proceso. Hay periodos críticos para cierto tipo de información, alteraciones metabólicas como tener incrementos en los niveles de glucosa, de urea, o también en cambios específicos de algunos metabolitos a nivel de nuestro cuerpo. No estamos escuchando bien, no estamos viendo bien, alteraciones sensoriales, o un déficit de atención que efectivamente puede estar involucrado ahí, o finalmente un cansancio. Si todo esto aparece junto o por separado, son los principales factores e incluso, como les había mencionado, el estrés constante. ¿Cómo podemos potenciar desde el punto de vista de las neurociencias e ir en contra de todo esto? El dominio. Entre más dominio hay memoria y motivación. El que motiva es porque domina y la memoria puede estar involucrada en esto. Por lo tanto, procuremos que una persona domine la información. Si atiende, aplica. Aplique, atienda. La atención es un factor muy importante y lo verán en los talleres del día de hoy. La atención aplicada es fenomenal. Un estímulo a la vez. Es importante entender que el cerebro jerarquiza información y a veces estamos tan presionados en tiempo que queremos dar 3 o 4 conceptos en menos de 8 minutos. Eso es imposible. ¿Por qué? Hagamos la regla del 7. Conste, dije regla del 7, no tabla. Regla del 7. ¿Qué significa? Entremos a la frecuencia de activación del tálamo y la corteza prefrontal. Digamos, cuando algo nos cuesta mucho trabajo, 7 veces en un minuto. Repitámoslo 7 veces en un minuto. No importa que estemos en la universidad. 7 veces en un minuto es la manera entonces como el tálamo empieza a activar a diversas regiones cerebrales y esto empieza a hacerlo con mayor eficacia. Y repetirlo 7 minutos después y repetirlo 7 minutos después. Por lo tanto, entre el minuto 0, 7 y 14, usted ya repitió por lo menos 21 veces ese proceso y tiene usted la capacidad de recordarlo con mayor facilidad, la regla del 7. Y además de todo esto, pues entonces entender que el primer y último evento son los que más se recuerdan. Tengamos una dinámica muy importante. Siempre que se escucha el primer factor, activas más neuronas y el último. Por eso, cuando un profesor dice, muy bien, para finalizar, en ese momento usted capturó automáticamente la atención selectiva. Por favor, jerarquice esa información y quédese con ese punto. El cerebro, las neuronas van a poner más atención inmediatamente con mayor eficiencia. Recordemos que los recuerdos no son videos. Cada vez que usted recuerda algo, cambia el significado, la cronología, la interpretación. Ese es algo natural de nuestro cerebro. Y entonces se va a dar cuenta, y espero que usted me dé la razón, que en la medida que vamos viviendo, vamos cambiando significados sin darnos cuenta y editamos incluso nuestros recuerdos cuando volteamos y estamos platicando y otra persona voltea y dice, ¿así pasó? Y tú dices, claro, pues yo lo viví, yo estuve ahí y te vas a dar cuenta que cada vez que piensas y recuerdas algo, le vas modificando cierto tipo de cosas a esa información. Habilidad y esfuerzo no son sinónimos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el esfuerzo no garantiza un éxito y que las habilidades que tenemos cobran hoy mayor importancia. Nos pasó algo increíble. Nosotros no pensamos que vamos a durar tanto tiempo, primero aislados y segundo, con una dinámica que paradójicamente hoy me toca estar dando una sesión con ustedes y que incluso
Muchos de nosotros no hubiéramos pensado que iba a ser la estrategia y nos tuvimos que adaptar. Sucedió algo muy interesante. Cambió nuestro estado anímico. No teníamos previsión para esto. No sabíamos cómo íbamos a actuar y mucho menos cómo vamos a salir. Y además, hemos experimentado pérdidas. Hoy nos hemos enfrentado a que fracasan las tareas, terminamos una relación, sentimos rechazo, ya hubo muertes de personas que hemos querido. Se han separado tal vez los padres de los alumnos a los que les damos clase. Ha habido cambios de casa, de escuela. El bullying ha sido distinto. La manera como nos hemos conectado el día de hoy. Y entonces, hoy la educación virtual cambió la forma de llevar el proceso docente. Y utilizamos a la televisión, a la computadora, a la tableta. Pero nos damos cuenta de algo muy importante. Paradójicamente, pensamos que iba a ser una moneda de cambio de 1 por 1. Y nos damos cuenta de algo. Hoy hay más cansancio, hay más cambios de atención y hay una mayor sensación que la memoria está disminuyendo. ¿Qué es lo que está atrás de esto? En términos generales, los estudios muy fuertes con respecto a esto que ya están saliendo a publicaciones, indica que antes de los 9 años son 2 horas promedio que debería tener ese cerebro de atención sobre la computadora. Y que entre los 9 y 12 años deberían ser 3 horas. De ahí para adelante, esto se empieza a cambiar y podemos hablar de 4 a 6 horas, pero también depende de los contenidos, de la frecuencia y de la actividad que tiene ese cerebro con otras actividades. Dejé mostrarles este artículo publicado hace 3 semanas. Vea usted lo que pasó en términos generales. Tenemos un sedentarismo más el uso de aparatos, ¿sí?, digitales. Vea usted en este punto. Hoy, en este recuadro en verde, tenemos que la actividad física disminuyó significativamente y en este cuadro rojito, incrementó el uso de tabletas. ¿Qué sucedió? El 80% de los individuos que usan esto son y tienen problemas para concentrarse. 23% presentan depresión y 19% ansiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una dificultad. En este momento estarán de acuerdo conmigo los que han dado clases, por momentos para poner un punto final. ¿Cuál es la conclusión de la clase? Por momentos, desconectarse no es la primera opción. Y esto cuando lo estamos llevando todavía de una clase o preparar una clase, una sesión, nos cuesta mucho trabajo llegar a un punto donde digamos, este es el punto final que quiero, pero me falta aquello. Hay un agotamiento en la oficina y en un salón improvisado. Esto es lo general. Por momentos decimos, ya no quiero oír más, ya me... Sí, porque a lo mejor la clase no es la dinámica, el profesor tiene la voz muy aguda, pero lo más interesante es que empezamos a generar que todos los eventos ya son parte de una normalidad y que por momentos no sabemos decir no. Por lo tanto, antes nos decíamos, ay, mira, va a ser sensacional ya tener las clases en la casa porque no vamos a salir, me voy a ahorrar la gasolina. Y entonces no tenemos que madrugar para ir al colegio, sí, ya tengo más autonomía. Ay, en este momento apago la cámara, me voy a comer un bolillo y regreso, ¿sí? Y entonces las tareas escolares y el compartir tiempo con los padres parecía que iba a contribuir más al bienestar. Pero la conclusión en especial de este estudio, ¿sí?, es que no llegó. Esa felicidad no se siente. Algo pasó. Y entonces nos dimos cuenta que las pantallas nos trajeron 3 tipos de conflictos: de tiempo, de atención y de conducta. Y entonces estamos hablando que está impactando sobre la vida personal. El hecho de es que le estoy dedicando demasiado tiempo a estar sentado y cambiar la manera como me estoy vinculando. No solamente conmigo, sino con las otras personas. Déjeme decirle que por arriba de 90 minutos sentado disminuye el aporte de sangre al cerebro. Quiere decir que una sesión de 1:30 por arriba no es lo más adecuado. Cada vez sentimos más tensión cuando consideramos que todo lo que vamos y tenemos que aprender, lo tenemos que manejar de la misma magnitud y esto genera una autopresión muy fuerte. Y uno de los eventos conductuales, tanto como profesores como alumnos que estamos viendo, definitivamente lo que estamos ahora analizando es que somos menos tolerantes a muchos de los eventos. Si algo nos dio esta tecnología es que llega de manera inmediata y no solemos ahora esperar tanto para una respuesta. Si algo le ayuda al cerebro es que las respuestas son
prácticamente inmediatas. Pero entre más inmediato no significa que sea más eficiente. Hoy, estos son 3 de los principales factores que nos están generando. Y yo se los paso al costo en términos generales, que yo sé que usted es docente, no es psicólogo, no es un profesor o un profesional de la salud mental, pero usted puede decir, el problema que tengo es de tiempo, te sentiste presionado y frustrado, estás enojado, estás molesto, o lo que tienes es un cambio en la conducta de la manera como estás analizando una información. Por lo tanto, hoy lo que nos dice el Zoom, toda esta experiencia de tener sesiones a distancia, es que la dificultad de la comunicación incrementa el cansancio. ¿Por qué dar clases en Zoom me cansan tanto si yo estando presente no sentía tanto? Porque efectivamente, profesor, usted ahora tiene una selección sobre lo que ve y paradójicamente se distrae más rápido de un estímulo que puede estar afuera. Si hay una sensación de soledad cuando alguien apaga la computadora, va directamente relacionado con no sentirse perteneciente al grupo. Y aquí sí quiero hacer énfasis en esto. Cuando se empieza un grupo, yo les pido por favor que si vamos a mantener esta dinámica de dar clase o incluso presencial, presentarse, decir y reconocerse como parte de un grupo, de una comunidad es fenomenal para tratar de evitar esto. Sentirse solos potencia esta sensación de no estar entendiendo y no sentirse, ¿sí?, con la atención especial. El Zoom después de las 5 de la tarde es mortal, lo subrayo. Ya sé que va a decir, mortal, doctor, o sea, estoy exagerando en esa parte. Es terriblemente cansado. Usted quiere tener una noche sin insomnio, quiere usted dormir plácidamente, por favor, ponga el Zoom después de las 7 de la noche. Va a ser fenomenal. ¿Quiere usted replantear, reorganizar información? Por favor, en las tardes el Zoom es terrible, comparado entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Sin interacción no hay pertenencia y aún se cansa más. Pero llegamos al hartazgo más fácil. Y esto es fundamental y esta es una de mis principales conclusiones. Si la carga de trabajo no se ajusta a tiempos y los objetivos no son realistas, la calidad y la evaluación fracasan. Por lo tanto, sea más realista, ajústese. No por más que estemos tratando de abarcar, crea usted que se hace más eficiente. Esto es fundamental. Por lo tanto, hoy sabemos que sí, hay que tener incremento de la eficiencia y la productividad. Sí, eso fue relacionado. Y hay ya datos específicos, específicamente en este artículo de Applied Psychology, que fue publicado apenas hace una semana, en donde dice que, bueno, pues hay empresas en donde vino, pero de lujo, el Zoom. No es para todos. Y habría que analizar. Algunas empresas sí se vieron favorecidas por esto, en especial la actividad docente no tanto. Los contenidos objetivos se han cumplido más en algunos casos y el aprendizaje se ha favorecido en algunos casos. Tenemos que seguir buscando alternativas porque no me parece que hemos agotado todo lo que es la plataforma y al mismo tiempo tenemos que seguir haciendo y adecuando y por lo tanto tener más creatividad en la utilización. Si usted me dice, doctor Calixto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Encuentre la confianza, recupere la interacción interpersonal. Es muy complicado, pero sí le puedo decir, hola Carolina, ¿cómo te va? Ramón, ¿cómo estás hoy? Oye, qué bien te ves, Omar. Raquel, excelente día. Carlos, perfecto que ya estás con nosotros. Esa interacción personal que no se pierda. Hay que trabajar con expectativas adecuadas, mantener los buenos hábitos. Hemos aprendido algunas cosas, no las perdamos y sobre todo, el futuro no necesariamente es el presente. Hoy todo mundo estamos, pero ¿qué va a pasar? Si ya viene la tercera oleada, si no vamos a vernos, y ya estoy harto, ya me quiero salir. Si nosotros seguimos pensando que el futuro es el presente, esta situación se va a hacer todavía más negativa de lo que es. Yo le pediría abiertamente, vamos a adaptar el proceso poco a poco y gradualmente y vivamos viviendo la experiencia de ir aprendiendo cada uno de los eventos. Por favor, ayúdenme a este punto. ¿Qué puedo hacer entonces para hacer como estrategia esto? Mantenga activo al cerebro. Si bien ya se fueron de vacaciones o están a punto de irse de vacaciones, recomiende cosas. Leer, analizar, explorar, algo que tenga que ver con la materia. Pero también para nosotros como docentes. El hecho de, ya salí yo y
definitivamente me quedo hasta las 10, 11 de la mañana en la cama. Bueno, si usted lo quiere hacer, sería bien, profesor, pero yo le diría abiertamente, hay que mantener activo el cerebro y significa que a través de un descanso activo, el cerebro le va a favorecer que esas neuronas estén activas. Por favor, tan importante el trabajo como el descanso, pero también muy importante mantener activo su cerebro. ¿Qué más? Hacer ejercicio. Yo le pido, mantenga el hecho de estar moviendo su cuerpo. Tengo una dieta equilibrada. ¿Quién soy yo para decirle qué come o qué no come? Pero sí le diría abiertamente, ponga atención en lo que come. Comer lo mismo todos los días no es tan bueno, aunque sea muy sano. Me explico. El cerebro necesita la diversidad, diversificar. ¿Cómo estamos obteniendo placer a través de los alimentos? El contacto social eficiente no significa necesariamente que yo esté abrazando o besando a una persona, sino diciéndole lo mucho que le extraño y lo que espero volver a verla. Y si hay necesidad de pedir una disculpa o entrar nuevamente en esa vida para decirle, quisiera estar contigo, eso hace un contacto social eficiente. Déjeme pasarle un dato matemático, queridos amigos, en relación a esto. ¿Sabe usted que no puede tener más de 12 mejores amigos? 15, dicen los especialistas. Yo sé que usted va a decir, doctor, discúlpeme, usted no conoce mis redes sociales. No, no hay necesidad. Tengo que decirle abiertamente que el cerebro humano no puede contender con más de 15 mejores amigos. No puede, no le va a poner atención, no va a jerarquizar adecuadamente la información. Así que, ¿quiénes son sus verdaderos contactos? ¿Por qué usted sí mete las manos al juego? ¿Y por qué no? ¿A quién sí quiere? ¿Quién de sus familiares son fundamentales? Rompa rutinas, atrévase a hacer algo bueno, algo nuevo, algo diferente, algún camino distinto tal vez. Aprende a tocar un instrumento. Ya sé que van a decir, uy, doctor, no, bueno, ya empezamos. No, no, le ayuda muchísimo al cerebro. Ya sé que van a decir, pues no tengo tiempo, nada más tengo 2 maracas. Ah, adelante, pero empieza a intentar algo nuevo. Aprende a tocar. Si eso se da cuenta, escuchar música es uno de los mejores elementos, no solamente para cambiar la rutina del día, no solamente para modificar ciertas actividades, sino también específicamente para liberar dopamina y adrenalina en nuestro cerebro. Si algo ayuda, y es una excelente cápsula del tiempo, la música ayuda muchísimo. Por favor, de ese 30 a 40 minutos, nada más de escuchar la música que usted quiere, no haga otra cosa más, haga su terapia musical. Se va a dar cuenta de algo, va a ser más eficiente en el momento que pone atención y la memoria se fortalece muchísimo. Ría más, abrace más. Yo sé que va a decir, doctor, nos están diciendo que no se puede. Hemos entendido mal el de la sana distancia. Hay personas a quien sí podemos abrazar, pero hay personas también con las que podemos reír. Al cerebro le ayuda muchísimo la risa. Si usted es un hombre serio, que no se ríe, yo le diría, tenga usted cuidado porque amenaza muchísimo su salud mental. Trate de reírse un poco más. Trate de abrir un poco más su espacio. Ríase de muchas cosas. Ríase de usted mismo. Ríase de algo, pero ría. ¿Sabe usted que cuando tenía 17 años se reía en promedio 300 veces al día? Y que hoy ya tiene usted la experiencia de un hombre de 50 años y es usted una vaca sagrada, perdóneme, académica. Sí, usted ya no se ríe más de 100 veces al día. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos a decir, me voy a tratar de reír más? Y que este cambio, de la manera como nos hizo entender algunas cosas de la vida, podamos modificarlas para bien. Duerma mejor. Recomiende que duerman mejor. Es fundamental. Si una persona duerme más, consolida más. Conste, ya sé que van a decir, pero doctor, hay muchos mitos. Déjeme contarle algo. Fundamental, básico. El cerebro necesita dormir más de 6 horas día. 6 horas. Si usted duerme más de 6 horas, está usted fuera prácticamente de estas circunstancias lamentables, que es no dormir adecuadamente. Yo le pediría, duerma mejor, duerma mejor. Pero doctor, es que al lado tengo un león, duerma mejor, saque el león de ahí o atienda al león, entiéndase, al quien duerme al lado para que lo deje dormir bien. ¿Cómo está su colchón? ¿Cómo está la luz? ¿Qué hace en el día? ¿Come antes de dormir? ¿Qué está incidiendo sobre cómo está durmiendo? Recuerde, dormir mejor ayuda muchísimo a la salud mental.
pero sobre todo agradezca mucho y agradezca que estamos aquí. A quien no sé a quién tenga que agradecerle. Puede usted agradecerle a sus padres, a su pareja, a sus hijos. Si algo hoy nos dio la naturaleza, es entender que el agradecimiento incrementa muchísimo los niveles de oxitocina y de endorfinas en nuestro cerebro. No es lo mismo sentarse a estudiar molesto y enojado con respecto a alguien que recibió un mensaje diciendo, te extraño a la distancia, te extraño tanto y ojalá pudiera abrazarte, pero sobre todo, extraño que estés conmigo, pero tengo que agradecer que estés en mi vida, aunque sea a este nivel y a esta distancia. Hay muchas personas que los extrañan y ustedes extrañan a muchas personas. Empecemos por reconocer eso. Ha sido un placer y un honor haber platicado con ustedes. Me ajusté perfectamente el tiempo que me solicitaron. Y si ustedes tienen a bien, pues estoy listo para preguntas y respuestas durante los siguientes 9 minutos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor. De verdad es que todos estamos encantados con su ponencia. Hay muchísimos comentarios y también muchísimas preguntas. Voy a tratar de elegir por ahí las que se repitan. Ya veo por ahí muchas aquí en el Q&A, entonces si gusta yo se las empiezo a decir, le digo quién es la persona que nos la dice y ya usted nos contesta. Fantástico. Usted me dice. Perfecto. Tenemos por aquí, la primera es de Elvira Durán Rojas, ella es de Colombia. Dice, doctor Eduardo, en el caso de los que estudian en la noche y en la universidad, ¿cómo sería el caso? ¿Cuándo indica que ya es hora que no tienen el mismo rendimiento? Exactamente. Tengo que decir abiertamente que las personas que tienen mayor actividad en la noche tienden más a sobrepeso, se come más, el cerebro lo va a cobrar, aunque pospongamos, aunque cambiemos el horario. Esta situación es muy importante entenderlo. Primer punto, nos va a costar prácticamente 2 años en adaptarnos plenamente. Imagínense ustedes, son promedio 2 años de que me adapte al horario nuevo, pero además, cuando termine ese horario, me va a costar también 2 años en volver a regresar. Le voy a poner el ejemplo clásico. Aquellos que hacemos medicina, por lo menos durante un año, nos desvelamos demasiado. Nos cuesta prácticamente, a ese que nada más se desveló un año, imagínese, 2 años para volver a entrar. Se gana sobrepeso. Si usted me dice, doctor Calixto, pero dígame abiertamente, ¿qué hago? Yo le diría sinceramente a ese punto, trate de dormir 6 horas. Si bien no es el sueño reparador y no va a ser lo mismo, por lo menos otórguele 6 horas de dormir a su cerebro, por favor. Muchas gracias, doctor. Perfecto. La siguiente pregunta es de Carino Ernesto San Juan Castellanos. Él pregunta, ¿puede mencionar sobre la curva de Ebbinghaus en cuanto al olvido? ¿Cómo podemos beneficiarnos de ese conocimiento? Es maravilloso. Mire, el punto es que la frecuencia de atención selectiva la vemos máxima a los 20 minutos, pero eventualmente el cerebro tiene que cambiar la manera como está generando redes, o sea, la activación de redes neuronales, la activación de generación de potenciales de acción y el proceso de aprendizaje. Pero cuando nosotros estamos entendiendo la misma frecuencia, prácticamente el cerebro desensibiliza ese proceso. Y entonces uno se queda pensando, doctor Calixto, ¿qué me está diciendo? ¿Que olvidar es parte de un proceso natural? Sí, y todavía más, no es pasivo, es activo. Tan importante es tener memoria como olvidar. Y vamos a olvidar lo que en términos generales el cerebro no reacciona, no tiene como generación de un proceso natural o no va a utilizar. Entonces no se preocupe. Lo que yo le diría abiertamente es que también incluye aquí la emoción. Y entre más emocionados estemos, el proceso de aprendizaje es mayor. Ya sé que me va a decir, quiero un ejemplo, doctor. ¿Se acuerdan ustedes? Los mexicanos me van a poner, digamos, lo van a tener más presente. ¿Se acuerdan qué pasó el 19 de septiembre del año 2017? Y aquellos que tienen mi edad pues, van a acordarse del 1985. Fueron los sismos que tuvimos en México. Y yo le puedo decir que si usted se acuerda que cenó el 3 de febrero de este año, 2021, usted va a decir, no, doctor, no me acuerdo, pero sí me acuerdo lo que pasó en el 2017. ¿Por qué se acuerda algo que pasó hace tiempo y no lo que sucedió hace menos tiempo, como una cena, hace 4 meses o 5?
porque la memoria está enfrente, porque ahí está lo importante, porque entonces la emoción nos hace indicar que la memoria se incrementa muchísimo. Por lo tanto, basado en este ejemplo, un proceso que se da a través de una emoción, la memoria se hace más fuerte. Este es el punto. Para que no se nos olvide la tabla y esta tasa de olvido se mueva un poquito todavía más a la derecha, mi mensaje es, oigan, podemos acompañar de buenas emociones. Yo sé que usted no se va a parar enfrente de unos alumnos a contarle chistes todo el día, no, pero usted puede sacar una sonrisa, contar una anécdota o cambiar la dinámica por ciertos momentos para volver entonces a entrar a la sesión y decir, ay, qué buena estuvo la clase. Déjeme decirle que entre más emociones una clase mueva, si los hizo llorar, los hizo reír, ojo, tenga cuidado porque tampoco se trata de humillar a nadie ni hacerle sentir mal a nadie, sino cuando usted va y ve una película y lloró y rió, sale de la película y dice, estuvo buenísima, porque en realidad lo que hicieron fue tener emociones en esa película. Por eso le va a costar más tiempo olvidarla y en términos generales son las que mejor funcionan. La mercadotecnia no se equivocó y está basado en esto, en emociones. Una clase que tuvo emoción genera de verdad un mayor énfasis en la memoria que estamos teniendo y estamos construyendo a partir de esos conceptos que aprendimos. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí todavía un par de minutos más para otras preguntas. Aquí nos pregunta Gustavo Díaz Labastida, dice, ¿nuestro cerebro podrá ajustarse para cambiar el paradigma de una educación presencial a una educación a distancia? Está complicado. Yo me encantaría dar una respuesta contundente. Tal parecía que nos falta todavía muchas cosas por estudiar y entender. Yo insisto, sí va a ser necesario tal vez reconsiderar varios puntos, capacitarnos, pero a esta conferencia incluí 5 artículos de más reciente aparición en el campo de las neurociencias en donde dicen, no todo está mal. Y en términos generales, a ser más empáticos, permitir una mayor interacción y tratar de cansarnos menos o llevar esto a una situación más, digamos, activa, puede ayudar muchísimo. Me encantaría ver hasta qué punto podría equipararse. Creo que nos falta mucho, todavía muchísimo por estudiar. Muchas gracias. Una pregunta más. Esta es de Hilda Luna. Ella nos dice, ¿qué tan importante es educar nuestras emociones para obtener un aprendizaje efectivo? Perdón. Nuestras emociones para un mejor aprendizaje, muchísimo. Y yo le diría abiertamente, un regalo, les podría yo pedir de favor, muchachos, queridos colegas, queridas personas que el día de hoy, en este momento, de las 598 personas que están conectadas en este momento, les pediría un favor muy, muy intenso. Para ustedes y para sus alumnos, no solamente para que la tengan como ambiente o para poder hacer de esta música que la ponga cuando se despierta, cuando se duerme. Concierto para 2 pianos, K448 de Wolfgang Amadeus Mozart. Concierto, sonata para 2 pianos. Sonata para 2 pianos, K448 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata para 2 pianos de Wolfgang Amadeus Mozart. Cambia notablemente la frecuencia de activación de las neuronas dopaminérgicas y colinérgicas e incrementa el proceso atentivo. Esto para esta pregunta que me están haciendo específicamente. Si el día no estuvo bien, ayuda muchísimo. Si el día estuvo maravilloso, consolida mejor. Esto quiere decir claramente que Mozart sí ayudó muchísimo. No sé si lo habría hecho con conciencia, pero lo que sí le puedo decir es que ninguna melodía de Mozart, ni Rachmaninoff, ni Wagner, ni Los Ángeles Azules llegan a hacer lo que hace esta sonata para 2 pianos K448 de Mozart. Modificar el proceso conductual para incrementar la atención. Ha sido para mí un placer. De verdad, muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo, son las 10 de la mañana, pero agradezco muchísimo a todos sus preguntas. Gracias. Le agradecemos nosotros a usted, doctor. De verdad ha sido un gusto tenerlo aquí. Igual toda la audiencia está súper, súper contenta, súper